Antes de comenzar, quiero que hagas algo. Detén cualquier otra cosa que estés haciendo. Por unos minutos, deja de desplazarte. Deja de revisar notificaciones. Deja de pensar en lo que harás después. Y escucha. Porque lo que estás a punto de descubrir tiene el potencial de cambiar la forma en que experimentas cada día de tu vida. No estoy exagerando. De hecho, millones de personas pasan toda su existencia sin comprender esta verdad. Trabajan más. Luchan más. Se esfuerzan más. Intentan pensar más positivo. Intentan manifestar. Intentan sanar. Intentan encontrar respuestas. Y aún así, siguen sintiendo un vacío. Siguen sintiendo ansiedad. Siguen sintiendo miedo. Siguen sintiendo que algo no termina de encajar. Y lo más impactante de todo, es que la causa de ese sufrimiento podría no ser ninguna de las cosas que creen. Tal vez no sea tu relación. Tal vez no sea tu situación económica. Tal vez no sea tu pasado. Tal vez no sea tu trabajo. Tal vez ni siquiera sea el problema que ocupa tu mente en este momento. Según las enseñanzas de Eckhart Tolle, existe una razón mucho más profunda. Una razón tan oculta, que la mayoría jamás la ve. Y mientras no la veas, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Los mismos miedos. Las mismas preocupaciones. Las mismas emociones. Las mismas historias. Hoy vamos a explorar uno de los conocimientos más transformadores compartidos por Eckhart Tolle. Un conocimiento que ha ayudado a millones de personas a despertar de una vida gobernada por el sufrimiento psicológico. Y si permaneces hasta el final, descubrirás cómo este mismo principio puede transformar también tu capacidad para manifestar abundancia, oportunidades, relaciones y una realidad completamente diferente. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Tu mente te deja descansar? O incluso cuando todo parece estar bien, ¿siempre encuentra una nueva razón para preocuparse? Si eso te ocurre, escribe en los comentarios. Estoy listo para despertar. Y suscríbete ahora. Porque cada semana compartimos enseñanzas diseñadas para ayudarte a elevar tu conciencia y transformar tu realidad desde adentro. Ahora respira profundamente. Y presta atención. Porque lo primero que vas a descubrir podría derrumbar una creencia que has tenido durante toda tu vida. Existe una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse. Y sin embargo, esa pregunta puede cambiarlo todo. La pregunta es: ¿quién eres sin tu historia? No quién eres según tu nombre. No quién eres según tu profesión. No quién eres según lo que has vivido. No quién eres según lo que otros opinan de ti. ¿Quién eres realmente? La mayoría de las personas jamás se detiene a investigar esto. Porque desde que eran niños comenzaron a construir una identidad. Una colección de recuerdos. Experiencias. Heridas. Logros. Fracasos. Creencias. Y poco a poco esa colección se convirtió en algo que llamaron yo. Esta soy yo. Así soy. Esto me pasó. Por eso pienso así. Por eso tengo miedo. Por eso no puedo cambiar. Pero aquí aparece una de las revelaciones más profundas de Eckhart Tolle. Tú no eres esa historia. La historia existe. Los recuerdos existen. Las experiencias ocurrieron. Pero tú eres algo mucho más profundo que todo eso. Sin embargo, la mayoría vive completamente identificada con su narrativa personal. Repitiéndola una y otra vez. Día tras día. Año tras año. Década tras década. Hasta que la historia deja de parecer una historia. Y comienza a parecer la realidad. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has repetido mentalmente algo como: no soy suficiente? Siempre me abandonan. Todo me cuesta más. Nunca tengo suerte. No puedo confiar en nadie. Las cosas nunca salen como espero. Tal vez no uses exactamente esas palabras. Pero la esencia es la misma. Una narrativa constante. Un diálogo interno continuo. Un personaje construido por la mente. Y lo más peligroso es que esa narrativa comienza a determinar la forma en que experimentas el mundo. Porque no ves la realidad tal como es. La ves a través del filtro de tu historia. Si tu historia dice que eres víctima, verás pruebas de ello en todas partes. Si tu historia dice que la vida es difícil, encontrarás evidencia constantemente.
Si tu historia dice que no mereces amor, interpretarás cualquier situación desde esa perspectiva. Y sin darte cuenta, terminas viviendo dentro de una prisión invisible. Una prisión construida por pensamientos. Ahora escucha esto con atención. La mente necesita esa historia. Porque sin ella, el ego comienza a desaparecer. Y eso le aterra. El ego necesita problemas. Necesita conflictos. Necesita enemigos. Necesita recordar constantemente el pasado. Necesita preocuparse por el futuro. Necesita mantener vivo al personaje. Porque si el personaje desaparece, algo mucho más grande comienza a emerger. La conciencia. La presencia. Tu verdadera esencia, y aquí surge una pregunta poderosa. ¿Qué pasaría si por un instante dejaras de contar la historia? ¿Qué pasaría si durante unos segundos dejaras de repetir mentalmente quién crees ser? ¿Qué quedaría? Quédate con esa pregunta. Porque la respuesta podría transformar por completo tu vida. Y esto nos lleva directamente al verdadero origen del sufrimiento. Un origen que casi nadie logra ver. La mayoría de las personas cree que su sufrimiento proviene de las circunstancias. Piensan: estoy sufriendo porque tengo problemas económicos. Estoy sufriendo porque mi relación terminó. Estoy sufriendo porque mi salud no está donde quiero. Estoy sufriendo porque mi vida no es como debería ser. Parece lógico. Parece evidente. Parece incuestionable. Pero Eckhart Tolle propone algo radicalmente distinto. Y cuando lo comprendes, ya no puedes volver a mirar tu vida de la misma manera. Porque el sufrimiento psicológico no surge de la situación. Surge de la interpretación de la situación. Voy a repetirlo. El sufrimiento psicológico no surge de la situación. Surge de la historia que tu mente construye alrededor de ella. Piensa en algo tan simple como estar atrapado en el tráfico. El tráfico existe. Es un hecho. Pero luego aparece la mente. Y comienza a decir: esto es horrible. Voy a llegar tarde. Siempre me pasa lo mismo. ¡Qué desastre! Mi día está arruinado. Observa cuidadosamente. El sufrimiento no vino del tráfico. Vino de la narrativa. Y esto ocurre constantemente. Con las relaciones. Con el dinero. Con el trabajo. Con la salud. Con prácticamente todo. La mente toma un hecho. Y lo convierte en una historia. Luego toma esa historia. Y la convierte en sufrimiento. Y después hace algo aún más peligroso. Te convence de que tú eres esa historia. Por eso tantas personas viven agotadas. No están cargando únicamente sus circunstancias. Están cargando miles de interpretaciones mentales sobre sus circunstancias. Es como si llevaran una mochila llena de piedras invisibles. Piedras hechas de pensamientos. Piedras hechas de juicios. Piedras hechas de resistencia, y aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. Muchas veces no sufrimos por lo que sucede. Sufrimos porque la realidad no coincide con nuestras expectativas. Queremos que las cosas sean diferentes. Queremos que las personas cambien. Queremos que el pasado no haya ocurrido. Queremos que el futuro llegue más rápido. Queremos que la vida obedezca nuestros planes. Y cuando no lo hace, aparece la resistencia. ¿Y dónde hay resistencia? Aparece el sufrimiento. Pero aquí viene la gran revelación. ¿Y si el problema nunca fue la situación? ¿Y si el problema ha sido tu relación con ella? Piénsalo. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma circunstancia. Una se derrumba. La otra encuentra crecimiento. Una queda atrapada en la amargura. La otra encuentra sabiduría. ¿Qué marca la diferencia? La conciencia. La relación interna con lo que está ocurriendo. Y cuando comprendes esto, comienzas a recuperar tu poder. Porque dejas de sentirte víctima de la vida. Y empiezas a convertirte en observador. Empiezas a notar algo fascinante. Entre tú y tus pensamientos existe una distancia. Y en esa distancia vive tu libertad. Porque si puedes observar un pensamiento, significa que no eres ese pensamiento. Si puedes observar una emoción, significa que no eres esa emoción. Si puedes observar una historia, significa que no eres esa historia. Y aquí es donde comienza el despertar. Pero todavía hay algo más profundo.
Porque incluso cuando entiendes que no eres tus pensamientos, queda una pregunta fundamental. ¿Quién es entonces el que observa? La respuesta a esa pregunta puede cambiar tu existencia para siempre. Y eso es exactamente lo que descubrirás en el próximo capítulo. Quiero que hagas algo ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, observa tu mente. No intentes cambiar nada. No intentes detener nada. Simplemente observa. Porque hay algo ocurriendo dentro de ti en este instante. Una voz. Quizás está comentando lo que escuchas. Quizás está comparando estas ideas con otras. Quizás está diciendo: ya sé esto. O tal vez: nunca había pensado en eso. Sea lo que sea. Esa voz está ahí. Y la mayoría de las personas vive toda su vida sin darse cuenta de ello. No porque la voz no exista, sino porque están completamente fusionadas con ella. Creen que esa voz son ellas. Creen que cada pensamiento es verdad. Creen que cada miedo es una advertencia. Creen que cada duda es una realidad. Y ahí comienza el problema. Porque la mente es una herramienta extraordinaria. Pero nunca fue diseñada para convertirse en tu identidad. Piensa en esto. Utilizas tus manos. Pero no eres tus manos. Utilizas tu cuerpo. Pero no eres únicamente tu cuerpo. Utilizas pensamientos. Pero tampoco eres tus pensamientos. Sin embargo, millones de personas viven como si cada pensamiento que aparece en su mente fuera una orden. Como si cada historia fuera un hecho. Como si cada emoción fuera una sentencia. Y así nace el sufrimiento. No porque la mente sea mala, sino porque ocupa un lugar que nunca debió ocupar. Observa lo que ocurre cuando aparece una preocupación. Primero surge un pensamiento. Después otro. Y otro. Y otro más. En cuestión de minutos has construido una película completa. Una película que aún no ha ocurrido. Una película que quizá jamás ocurrirá. Pero tu cuerpo reacciona como si fuera real. Tu corazón se acelera. Tus músculos se tensan. Tu respiración cambia, y entonces dices: estoy ansioso. ¿Pero qué produjo realmente esa ansiedad? ¿La realidad? ¿O la película creada por la mente? Este es uno de los descubrimientos más transformadores compartidos por Eckhart Tolle. La mayoría de las personas no vive en la realidad. Vive dentro de interpretaciones mentales de la realidad, y cuanto más inconsciente es alguien, más cree todo lo que piensa. Más se pierde dentro de la narrativa. Más se identifica con el personaje. Más se aleja de su verdadera esencia. Pero aquí viene la pregunta que puede cambiarlo todo. Si puedes escuchar la voz, ¿quién le está escuchando? Detente un segundo. Si puedes observar tus pensamientos, ¿quién los observa? Si puedes darte cuenta de que estás preocupado, ¿quién se está dando cuenta? La respuesta no está en la mente. Porque aquello que observa la mente es más profundo que la mente. Y aquí comienza el despertar. No cuando controlas los pensamientos. No cuando los eliminas. No cuando logras pensar positivo todo el tiempo. El despertar comienza cuando descubres que existe una dimensión de ti que permanece intacta detrás de todos los pensamientos. Una presencia silenciosa. Un espacio consciente. Un observador. Y cuanto más conectas con esa presencia, menos poder tienen las historias. Menos poder tienen los miedos. Menos poder tienen las viejas heridas. Porque empiezas a recordar algo que habías olvidado. Nunca fuiste la voz. Siempre fuiste quien la escucha. Y esto nos lleva al descubrimiento más importante de todo el viaje. Porque cuando la identificación comienza a romperse, aparece una pregunta inevitable. Si no soy mi historia. Si no soy mis pensamientos. Si no soy mis emociones. Entonces, ¿quién soy realmente? La respuesta tiene el poder de cambiar la forma en que experimentas cada segundo de tu existencia. Imagina despertar una mañana y olvidar completamente tu historia. No tu capacidad de hablar. No tu inteligencia. No tus habilidades. Solo la historia. Tu nombre. Tus problemas. Tus éxitos. Tus fracasos. Tus etiquetas. Todo desaparece por un instante. Ahora pregúntate: ¿qué queda? La mayoría de las personas siente miedo cuando escucha esta pregunta.
Porque durante años ha confundido la historia con la identidad. Ha confundido la personalidad con la esencia. Ha confundido el personaje con quien realmente es. Pero Eckhart Tolle enseña algo extraordinario. Tu verdadera naturaleza no es la historia. Tu verdadera naturaleza es la conciencia misma. La conciencia que observa. La conciencia que percibe. La conciencia que sabe que existe. Y aunque esto pueda sonar abstracto al principio, en realidad es profundamente simple. Ahora mismo eres consciente de estas palabras. Eres consciente de tu respiración. Eres consciente de los sonidos a tu alrededor. Eres consciente de tus pensamientos. Pero rara vez prestas atención a aquello que estás siendo consciente. Porque toda tu atención se dirige hacia los objetos de la experiencia. Y nunca hacia el experimentador. Toda tu vida has mirado la película. Pero casi nunca has mirado la pantalla. Y sin embargo, la pantalla siempre estuvo ahí. Las escenas cambian. Los personajes cambian. Las emociones cambian. Los pensamientos cambian. Las circunstancias cambian. Pero la pantalla permanece. Lo mismo ocurre contigo. Tu infancia cambió. Tu cuerpo cambió. Tus relaciones cambiaron. Tus sueños cambiaron. Tus creencias cambiaron. Pero algo permaneció. La conciencia que observó cada etapa. La presencia silenciosa que estuvo allí cuando eras niño. La misma presencia que está aquí ahora. Y seguirá estando mañana. Y cuando comienzas a reconocer esa presencia, algo extraordinario sucede. Empiezas a experimentar una libertad que no depende de las circunstancias. Porque descubres que hay una parte de ti que nunca ha sido dañada. Nunca ha sido rechazada. Nunca ha sido abandonada. Nunca ha sido insuficiente. Nunca ha sido rota. Esa parte permanece intacta, siempre. Incluso en los momentos más difíciles. Incluso en las pérdidas. Incluso en el dolor. Incluso cuando todo parece derrumbarse. Y aquí es donde millones de personas experimentan su primer verdadero despertar. Porque dejan de buscarse en la historia. Y comienzan a encontrarse en la presencia. Pero todavía queda un obstáculo enorme. Quizás el más grande de todos. Porque incluso cuando descubres quién eres, todavía existe algo que sigue robándote la paz. Algo que la mente utiliza constantemente para mantenerte atrapado. Y ese algo es el tiempo psicológico. El pasado. Y el futuro. Porque la mayoría de las personas pasa tan poco tiempo viviendo aquí, que termina perdiéndose la única puerta hacia la paz. La única puerta hacia el poder. La única puerta hacia la transformación. El momento presente. Y lo que descubrirás a continuación puede ser la enseñanza más poderosa de Eckhart Tolle. Porque cuando entiendes esto, todo comienza a cambiar. Quiero que imagines algo. Imagina que mañana despiertas. Y descubres que todos tus problemas han desaparecido. Las deudas. Las preocupaciones. Las tensiones. Las incertidumbres. Todo. Por un instante sentirías alivio. Paz. Libertad. Pero ahora quiero hacerte una pregunta mucho más profunda. ¿Estás seguro de que son los problemas los que te hacen sufrir? ¿O es la forma en que tu mente se relaciona con ellos? Porque aquí es donde Eckhart Tolle comparte una de las ideas más revolucionarias de toda su enseñanza. Una idea tan simple, que la mayoría la pasa por alto. Existe una diferencia enorme entre tu vida y tu situación de vida. Escucha esto con atención. Tu situación de vida incluye tus circunstancias, tu dinero, tu trabajo, tu cuerpo, tus relaciones, tus desafíos actuales. Todo eso forma parte de tu situación de vida. Pero tu vida es algo completamente diferente. Tu vida está ocurriendo ahora mismo. En este instante. Mientras respiras. Mientras escuchas estas palabras. Mientras tu corazón late. Mientras la conciencia observa. Y aquí aparece una pregunta poderosa. ¿Tienes un problema exactamente en este momento? No dentro de una hora. No mañana. No la próxima semana. Ahora mismo. Detente. Y respóndela honestamente. Porque la mayoría de las personas descubre algo sorprendente. Que el problema no está aquí. El problema está en la mente.
La mente está pensando en mañana. Pensando en lo que podría pasar. Pensando en lo que ocurrió hace 5 años. Pensando en aquello que teme perder. Pensando en aquello que aún no tiene. Pero el problema rara vez existe en este instante. Y esta comprensión cambia todo. Porque significa que has estado cargando un peso que no pertenece al presente. Has estado llevando contigo escenarios imaginarios. Historias. Interpretaciones. Miedos. Y los has confundido con la realidad. Observa cómo funciona. La mente dice: ¿y si fracaso? ¿Y si no funciona? ¿Y si me rechazan? ¿Y si nunca cambia? Pero ninguna de esas cosas está ocurriendo ahora. Son proyecciones. Son posibilidades. Son narrativas. Y cuanto más crees en ellas, más lejos te alejas del único lugar donde existe el poder. El presente. Porque hay algo que debes comprender. Y esto puede ser una de las frases más importantes de todo este video. El presente tiene poder. El pasado no. El futuro tampoco. Solo este instante. Solo aquí. Solo ahora. Todo lo demás existe únicamente como pensamiento. Y si esta idea está resonando contigo, escribe en los comentarios: elijo volver al presente. Porque ese simple acto envía una señal poderosa. No solo al algoritmo, sino también a tu propia conciencia. Es una declaración. Una decisión. Un compromiso contigo mismo. Ahora presta atención. Porque lo que descubrirás a continuación puede ser incluso más impactante. Ya que la mayoría de las personas no solo ignora el presente. Hace algo mucho peor. Lo convierte en su enemigo. Quiero que observes algo que probablemente has hecho miles de veces. Tal vez incluso hoy. Tal vez incluso hace unos minutos. Quejarte mentalmente de lo que está ocurriendo. No necesariamente en voz alta. Sino internamente. Esto no debería estar pasando. Las cosas tendrían que ser diferentes. No era así como lo imaginaba. ¿Por qué me sucede esto? ¿Cuándo terminará todo esto? Y sin darte cuenta, entras en guerra contra la realidad. Piénsalo. La realidad ya está ocurriendo. Ya es. Ya existe. Pero la mente dice: no. No debería ser así. Y entonces comienza una batalla imposible de ganar. Porque estás luchando contra algo que ya está sucediendo. Y ahí nace gran parte del sufrimiento humano. No en la situación, sino en la resistencia. Eckhart Tolle lo explica de una forma extraordinaria. Cuando conviertes el presente en un enemigo, conviertes tu vida entera en un enemigo. Porque tu vida siempre está ocurriendo ahora. Nunca mañana. Nunca después. Siempre ahora. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántos años has pasado peleando contra momentos que ya existían? ¿Cuántos años has desperdiciado deseando que la realidad fuera diferente? ¿Cuánta energía has perdido resistiéndote a lo que ya era? La mayoría de las personas jamás calcula ese costo. Pero es enorme. Porque la resistencia consume energía. Consume claridad. Consume creatividad. Consume paz. Y lo más increíble es que casi nunca cambia la situación. Solo aumenta el sufrimiento. Ahora escucha esto cuidadosamente. Aceptar no significa rendirse. Aceptar no significa renunciar. Aceptar no significa dejar de actuar. Aceptar significa reconocer lo que es. Nada más. Reconocer la realidad tal como aparece. Sin pelear. Sin negar. Sin resistir. Porque únicamente cuando ves con claridad una situación, puedes responder con inteligencia. Mientras luchas contra ella, estás atrapado. Mientras discutes con ella, estás atrapado. Mientras la conviertes en enemiga, estás atrapado. Pero cuando la aceptas, recuperas tu poder. Y desde ese lugar, surgen nuevas posibilidades. Surgen soluciones. Surgen oportunidades. Surge claridad. Por eso algunas personas atraviesan enormes desafíos y aún así conservan una paz sorprendente. No porque no tengan problemas, sino porque no están peleando contra ellos. Están presentes. Están conscientes. Están alineadas con lo que es. Y desde ahí actúan.
Ahora quiero que hagas algo. Piensa en el desafío más grande que tienes actualmente. Ese problema que ocupa gran parte de tus pensamientos. Lo tienes en mente. Perfecto. Ahora pregúntate. ¿Qué parte de mi sufrimiento proviene realmente de la situación? ¿Y qué parte proviene de mi resistencia hacia ella? No respondas rápido. Porque esa pregunta puede cambiar tu vida. Y aquí es donde la enseñanza comienza a volverse aún más poderosa. Porque cuando dejas de resistirte, ocurre algo extraordinario. Empiezas a elevar tu estado de conciencia. Y tu estado de conciencia determina mucho más de lo que imaginas. Determina tus decisiones, tus relaciones, tu energía, tu capacidad para crear oportunidades. Y sí, también determina lo que eres capaz de manifestar. Porque existe una razón por la cual algunas personas parecen atraer constantemente más problemas, mientras otras parecen atraer sincronías, abundancia y posibilidades inesperadas. Y la explicación tiene muy poco que ver con la suerte. Lo que descubrirás ahora puede cambiar para siempre tu forma de entender la manifestación, llegados a este punto. Quizás estés comenzando a comprender algo que la mayoría de las personas nunca llega a descubrir. Que la calidad de tu vida no depende únicamente de lo que ocurre afuera. Depende del estado de conciencia desde el que experimentas lo que ocurre. Y aquí es donde entramos en uno de los temas más malinterpretados del desarrollo personal moderno. La manifestación. Porque millones de personas han escuchado hablar de la ley de atracción. Han hecho tableros de visión. Han repetido afirmaciones. Han visualizado. Han intentado pensar positivo. Y aún así, siguen sintiendo que algo no funciona. ¿Por qué? Porque están intentando manifestar desde el mismo estado de conciencia que creó el problema. Y eso es imposible. Escucha esto con atención. No manifiestas principalmente aquello que deseas. Manifiestas aquello que eres. Manifiestas aquello con lo que vibras. Manifiestas aquello que transmites constantemente al mundo. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Cuando piensas en aquello que deseas, ¿lo haces desde la plenitud? ¿O desde la carencia? Porque hay una diferencia gigantesca. Imagina a una persona que dice, quiero más dinero. Pero durante todo el día piensa, no tengo suficiente. Todo está caro. No puedo permitírmelo. Me falta. Necesito. Miedo. Escasez. ¿Qué energía está cultivando realmente? Escasez. Ahora imagina a otra persona. También desea prosperidad. También tiene metas. También quiere crecer. Pero su energía es diferente, aprecia lo que ya tiene. Reconoce la abundancia que ya existe. Se siente agradecida por las oportunidades presentes. Confía en el proceso. Actúa inspirada. Y desde ahí crea. ¿Notas la diferencia? Ambas desean algo similar. Pero parten de lugares completamente distintos. Una manifiesta desde el vacío. La otra desde la plenitud, y Eckhart Tolle explica que este es uno de los errores más frecuentes. Las personas colocan toda su atención sobre aquello que les falta. Y terminan fortaleciendo precisamente la frecuencia que quieren abandonar. Porque aquello en lo que enfocas tu conciencia crece. Aquello que alimentas con atención se expande. Aquello que contemplas constantemente termina convirtiéndose en tu experiencia. Por eso muchas personas viven atrapadas en un ciclo interminable. Piensan en la escasez. Sienten escasez. Hablan de escasez. Observan escasez. Y luego se preguntan por qué la escasez sigue apareciendo. Pero aquí viene una verdad transformadora. La abundancia no comienza en tu cuenta bancaria. Comienza en tu conciencia. La prosperidad no empieza en las circunstancias. Empieza en tu percepción. Porque incluso cuando tienes poco, puedes entrenarte para reconocer la abundancia que ya existe. El aire que respiras. La vida que late dentro de ti. La naturaleza. Las oportunidades. Las personas que amas. Los conocimientos que tienes acceso a aprender. La capacidad de crear. La capacidad de imaginar. La capacidad de transformar tu realidad. Todo eso es abundancia. Y cuanto más desarrollas la capacidad de verla, más comienzas a alinearte con ella. Pero todavía hay algo aún más poderoso.
Porque la verdadera manifestación no ocurre cuando intentas convencer al universo de darte algo. La verdadera manifestación ocurre cuando te conviertes en la persona capaz de recibirlo. Y eso cambia absolutamente todo. Porque deja de ser una persecución desesperada. Y se convierte en una transformación interna. Ahora bien, si estás escuchando esto y sientes que ha llegado el momento de profundizar verdaderamente en tu capacidad de crear una nueva realidad desde la conciencia, quiero compartirte algo. Debajo de este video encontrarás el acceso a El arte de la manifestación de Regan Hillier. Un programa diseñado para ayudarte a transformar tu identidad, elevar tu energía y aprender a manifestar desde la alineación interior y no desde la necesidad. Porque la verdadera transformación nunca comienza afuera. Siempre comienza adentro. Y cuanto más profundices en este trabajo interno, más comenzará a reflejarse en todas las áreas de tu vida. Pero hay algo todavía más importante que la manifestación. Algo que la mayoría persigue durante toda su vida sin darse cuenta. Porque incluso cuando consigues aquello que deseas, si no encuentras esto, seguirás sintiendo vacío. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez conseguiste algo que deseabas desesperadamente? Quizás un trabajo, una relación, una meta económica, una compra importante, un logro personal. Y durante un tiempo, te sentiste increíble. Pensaste, ahora sí. Ahora seré feliz. Ahora todo será diferente. Pero semanas después, o meses después, algo extraño ocurrió. La emoción comenzó a disminuir. La satisfacción empezó a desaparecer. Y apareció una nueva meta. Un nuevo deseo. Un nuevo objetivo. Un nuevo cuando consiga esto. Y el ciclo volvió a comenzar. ¿Por qué sucede esto? Porque la mente siempre está buscando completarse a través de algo externo. Siempre cree que la próxima experiencia será la definitiva. Que el próximo logro traerá paz permanente. Que la próxima relación resolverá el vacío. Que la próxima oportunidad cambiará todo. Pero nunca sucede. Porque el vacío que intenta llenar no es externo. Es interno, y aquí es donde Eckhart Tolle comparte una de sus enseñanzas más profundas. La plenitud que buscas no está al final del camino. Está disponible ahora. No cuando tengas más. No cuando logres más. No cuando alguien te ame. No cuando todo sea perfecto. Ahora. Porque la paz no proviene de las circunstancias. Proviene de tu relación con ellas. Y esta verdad puede ser difícil de aceptar. Porque hemos sido condicionados para creer lo contrario. Nos enseñaron que la felicidad era un destino. Un premio, una recompensa futura. Pero nunca nos enseñaron que la felicidad auténtica surge cuando dejamos de perseguirnos a nosotros mismos. Cuando dejamos de buscar afuera aquello que ya existe dentro. Cuando dejamos de posponer nuestra paz. Y aquí es donde muchas personas experimentan una transformación profunda. Porque comprenden algo extraordinario. Que la vida no está ocurriendo en el futuro. Está ocurriendo ahora. Que la alegría no está escondida en una meta. Está disponible en este instante. Que la plenitud no depende de acumular experiencias. Depende de despertar a la experiencia presente. Y cuando esto sucede, algo cambia. Ya no necesitas controlar todo. Ya no necesitas que cada situación salga exactamente como esperabas. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas correr desesperadamente detrás de la próxima validación. Porque empiezas a descubrir una fuente de bienestar mucho más profunda. Una fuente que no depende del mundo externo. Y desde ahí, paradójicamente, comienzas a atraer mejores experiencias. Mejores relaciones. Mejores oportunidades. Mayor abundancia. No porque las necesites, sino porque ya no las necesitas para sentirte completo. Y esa diferencia lo cambia todo. Pero todavía nos queda la revelación más importante de todo este viaje. La enseñanza que une absolutamente todo lo que hemos explorado. La enseñanza que puede transformar la manera en que experimentas cada segundo de tu existencia. Y cuando la comprendas, verás por qué tantas personas pasan toda una vida buscando algo que jamás estuvo perdido. Quiero que recuerdes algo. Algo que probablemente has sentido muchas veces. Pero que quizá nunca has comprendido del todo. Piensa en un momento de absoluta paz. Tal vez estabas observando el océano.
Tal vez contemplando un atardecer. Tal vez abrazando a alguien que amas. Tal vez caminando en silencio por la naturaleza. Tal vez simplemente sentado sin hacer nada. Por unos segundos. No faltaba nada. No estabas pensando en el futuro. No estabas repasando el pasado. No estabas intentando convertirte en alguien más. No estabas persiguiendo nada. Simplemente estabas allí. Presente. Vivo. Completo. Y durante ese instante, experimentaste algo que la mayoría de las personas pasa toda una vida intentando encontrar. Presencia. No felicidad condicionada. No placer pasajero. No emoción temporal. Presencia. La experiencia directa de estar vivo. Y aquí está la gran revelación. Aquello que sentiste en esos momentos no fue creado por la situación. La situación simplemente silenció momentáneamente el ruido mental. Y cuando el ruido desapareció, lo que siempre estuvo allí pudo revelarse. Tú. Tu verdadera naturaleza. La conciencia misma. Porque durante años has estado buscando afuera algo que únicamente puede encontrarse adentro. Has buscado paz. Has buscado amor. Has buscado plenitud. Has buscado libertad. Has buscado seguridad. Y sin darte cuenta, has buscado todo eso en el lugar equivocado. No porque el mundo externo no importe. Claro que importa. Pero porque ninguna circunstancia puede darte permanentemente aquello que solo existe como estado de conciencia. Y por eso incluso las personas que consiguen todo lo que soñaban siguen sintiendo vacío. Porque confundieron el vehículo con el destino. Confundieron la experiencia con la fuente. Confundieron la forma con la esencia, y entonces continúan buscando. Más dinero. Más reconocimiento. Más logros. Más validación. Más éxito. Pensando que la próxima meta finalmente resolverá aquello que llevan años sintiendo. Pero nunca sucede. Porque aquello que buscan no está adelante. Está aquí. Ahora. En este mismo instante. Y quizás por primera vez estás comenzando a verlo. Quizás por primera vez comprendes por qué nada externo ha sido capaz de darte una paz permanente. Porque la paz nunca fue un objeto que pudieras conseguir. Siempre fue un estado al que podías despertar. Y cuanto más profundamente comprendes esto, más ligera se vuelve la vida. Porque ya no cargas la presión de tener que encontrarte a través del mundo. Empiezas a vivir desde ti mismo. Y no buscando desesperadamente una versión futura de ti. Pero todavía quiero llevarte un paso más allá. Porque no quiero que esta enseñanza sea únicamente algo que entiendas. Quiero que la experimentes. Ahora mismo, durante los próximos minutos. No intentes analizar nada. No intentes entender nada. Simplemente escucha. Y permite que estas palabras te acompañen. Respira lentamente. Una vez. Y otra vez. Y una vez más. Ahora observa. Hay sonidos a tu alrededor. Tal vez cercanos. Tal vez lejanos. Simplemente escúchalos. Sin nombrarlos. Sin interpretarlos. Sin juzgarlos. Solo escúchalos. Ahora observa tu respiración. Entrando. Saliendo. Entrando. Saliendo. No tienes que cambiarla. Solo observarla. Y mientras haces esto, date cuenta de algo. La vida está ocurriendo. Ahora. No mañana. No después. No cuando resuelvas tus problemas. No cuando alcances tus metas. Ahora. La vida ya está aquí. Y por un momento. Permite que todo sea exactamente como es. No luches. No resistas. No corrijas. No persigas. Simplemente permite. Porque durante toda tu vida has estado intentando llegar a algún lugar. Y quizás nunca te detuviste a notar que la vida estaba ocurriendo durante todo el camino. Observa. Este instante está completo. No perfecto. Pero completo. Porque nada falta para que este momento exista. Nada falta para que estés respirando. Nada falta para que la conciencia esté presente. Nada falta para que estés vivo. Y cuanto más profundamente observas, más evidente se vuelve algo. Debajo de todos los pensamientos. Hay silencio. Debajo de todas las preocupaciones.
Hay espacio. Debajo de todas las historias. Hay presencia. Y esa presencia no necesita convertirse en nada. No necesita demostrar nada. No necesita competir. No necesita correr. Simplemente es. Y eso es lo que realmente eres. No el personaje. No la narrativa. No las etiquetas. No las heridas. No los miedos. No la historia. Sino la conciencia que observa todo ello. La conciencia que ha estado contigo desde el principio. La conciencia que está aquí ahora. Y la conciencia que permanecerá cuando cada pensamiento desaparezca. Si puedes sentir aunque sea una pequeña parte de esta verdad. Algo dentro de ti ya comenzó a despertar. Porque el despertar no ocurre cuando aprendes más información. Ocurre cuando recuerdas quién eres. Y tal vez eso es exactamente lo que está sucediendo ahora, si has llegado hasta aquí. Quiero felicitarte. Porque no acabas de ver un video. Has realizado un viaje. Un viaje hacia una comprensión que tiene el poder de transformar la forma en que experimentas tu vida. Hoy descubriste que no eres tu historia. Descubriste que no eres la voz que habla dentro de tu cabeza. Descubriste que gran parte del sufrimiento surge de la resistencia. Descubriste que la verdadera paz solo puede encontrarse en el presente. Descubriste que la abundancia comienza en la conciencia. Y descubriste que aquello que has estado buscando durante años. Quizás nunca estuvo fuera de ti. Quizás siempre estuvo esperando ser reconocido. Aquí. Ahora. En este mismo instante. Y aunque este video termine, tu práctica apenas comienza. Porque el verdadero trabajo no consiste en escuchar estas palabras. Consiste en recordarlas cuando la mente vuelva a arrastrarte hacia el pasado. Consiste en recordarlas cuando aparezca el miedo. Consiste en recordarlas cuando surja la ansiedad. Consiste en volver una y otra vez al presente. Una respiración. Un momento. Un instante a la vez. Ahora quiero saber algo. ¿Cuál fue la enseñanza que más resonó contigo? ¿La historia que te cuentas? ¿La voz en tu cabeza? ¿El poder del presente? ¿La diferencia entre vida y situación de vida? ¿O el descubrimiento de que no eres tus pensamientos? Escríbelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Porque en este canal seguimos explorando las enseñanzas de grandes maestros como Eckhart Tolle, Neville Goddard y otros referentes de la conciencia, la manifestación y la transformación interior. Y si sientes que este es tu momento para profundizar aún más en la creación consciente de tu realidad, encontrarás debajo de este video el acceso a El arte de la manifestación de Reagan Hillier. Miles de personas han utilizado estas enseñanzas para transformar su energía, elevar su identidad y comenzar a manifestar desde la alineación y no desde la carencia. Recuerda. No necesitas esperar a que tu vida cambie para sentir paz. La paz es el lugar desde donde tu nueva vida comienza. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video.